¿Qué pasaría si te dijera que uno de los personajes más importantes de la última película de Christopher Nolan, La Odisea, nunca existió realmente? Porque después de ver la película de Christopher Nolan, hay una escena que no puedo sacarme de la cabeza. Es una escena muy breve, una escena aparentemente insignificante, pero una escena que podría cambiar por completo nuestra interpretación de toda la historia. Y es que quizás Atenea no era una diosa, quizás era algo mucho más inquietante, quizás era el recuerdo de una mujer muerta. Y si eso es cierto, entonces todo el viaje de Odiseo podría ser muy diferente de lo que creemos. Antes de entrar en esta teoría que he venido pensando varios días, quiero dejar algo claro. A mí me gustó mucho esta película. Y lo digo como alguien que ni siquiera tuvo la oportunidad de verla en IMAX, ya que en mi país eso no existe. Aún así, la experiencia fue increíblemente inmersiva. Desde el primer momento sentí que estaba dentro de este mundo. Todo se veía real, todo tenía peso, todo transmitía la sensación de estar frente a una producción gigantesca, hecha con un nivel de detalle que ya no vemos tan seguido hoy en día. Además, estamos hablando de una película que supera 3 horas de duración, y aún así, te confieso que nunca sentí cansancio. Nunca tuve uno de esos momentos donde miras el reloj y piensas, bueno, ¿cuánto falta para que se acabe esto? La película me mantuvo atrapado de principio a fin. Ahora bien, aunque me parece una obra impresionante, personalmente no creo que sea la mejor película de Christopher Nolan. Para mí, sigue estando un escalón por debajo de trabajos como Oppenheimer, pero eso no significa que no tenga elementos fascinantes. De hecho, uno de ellos es precisamente el personaje de Atenea, y es ahí donde comienza esta pequeña teoría que quiero compartirte. Porque cuanto más pensaba en Atenea, más sentía que Nolan estaba intentando decirme algo que va mucho más allá de los dioses. Durante toda la película, Zendaya interpreta a Atenea, la protectora de Odiseo, la diosa que tradicionalmente guía su camino. Pero hay algo muy curioso, aparece sorprendentemente poco, y cuando aparece, casi siempre está directamente relacionada con Odiseo. Rara vez existe como un personaje independiente, rara vez interactúa con el mundo en una forma que confirme su presencia objetiva. Y eso para mí es algo extraño, porque en muchas adaptaciones de la Odisea los dioses tienen un peso enorme dentro de la historia. Sin embargo, aquí Nolan parece tomar una decisión totalmente diferente. Reduce lo sobrenatural, reduce la intervención divina y acerca todo mucho más al terreno humano y psicológico. De hecho, el propio Odiseo pasa gran parte de la película cuestionando a los dioses. Los desafía, los rechaza, los culpa, pero al mismo tiempo parece incapaz de desprenderse completamente de ellos. Lo único que conserva de forma constante es el amuleto de Atenea que le entregó su amada Penélope. Y ese detalle podría ser más importante de lo que parece. Ahora quiero detenerme un momento en una de las mejores secuencias de toda la película. Para mí eso fue la del Cíclope, porque fue espectacular. La criatura se sentía física, pesada y amenazante, como si realmente pudiera existir. La intención de esa escena es totalmente brutal, un grupo de hombres atrapado en una cueva con este ser. Y lo interesante es que incluso en el relato original de Homero, el encuentro con el Cíclope tiene consecuencias enormes. Después de que Odiseo lo enfrenta, desencadena la furia de Poseidón, su padre, y esa misma maldición termina prolongando durante años su regreso a Ítaca. Pero si observamos la película desde una perspectiva psicológica, entonces surge una pregunta. ¿Qué ocurre si los monstruos representan otras cosas? ¿Qué ocurre si son manifestaciones de trauma que Odiseo arrastra desde la guerra en Troya? Porque el relato completo está filtrado a través de su experiencia, y eso nos lleva directamente a la escena más importante de toda esta teoría. Una escena que dura apenas unos segundos, pero que podría redefinir absolutamente todo. Al final de la película, cuando Odiseo regresa a Ítaca, comienza a relatar su historia ante Penélope. Ella obviamente no sabe quién es él, y mientras habla, la película nos transporta nuevamente a Troya. En esa secuencia vemos a Atenea acompañándolo visualmente, como si estuviera presente dentro de su recuerdo. Hasta ahí todo parece normal, pero entonces ocurre algo extraño. Una mujer troyana aparece en escena, posiblemente una sacerdotisa, posiblemente una seguidora de Atenea, y esa mujer es asesinada por los soldados de Odiseo. Lo impactante no es su muerte, lo impactante es su rostro, porque tiene exactamente el mismo rostro que Atenea, el mismo rostro de Zendaya.
Y en ese instante la película deja una puerta completamente abierta. ¿Qué pasaría si Atenea nunca fue una diosa? ¿Qué pasaría si, en realidad, era la representación de aquella mujer asesinada en Troya? Una víctima imposible de olvidar. Un recuerdo que persigue a Odiseo durante años. Una culpa convertida en presencia. Una herida transformada en divinidad. ¿Y si toda la Odisea es un relato poco confiable? Aquí es donde la teoría se vuelve realmente oscura, porque casi todo lo que conocemos del viaje llega a nosotros a través de dos perspectivas. Primero, de Telémaco y el propio Odiseo, pero especialmente de Odiseo. Y si él es quien cuenta la historia, entonces debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Podemos confiar completamente en su versión de los hechos? Pensemos en el hombre que vuelve a Ítaca. No es simplemente un héroe victorioso, es un veterano de guerra. Un hombre marcado por años de violencia, por muerte, por pérdida, por decisiones terribles. Tal vez los dioses fueron una forma de explicar lo inexplicable. Tal vez los monstruos fueron recuerdos distorsionados. Tal vez muchas de las maravillas del viaje fueron mecanismos para sobrevivir psicológicamente a lo que vivió. Y si eso es cierto, entonces la Odisea de Christopher Nolan deja de ser solamente una aventura fantástica y se convierte en la historia de un hombre intentando convivir con sus fantasmas. Por eso, esta teoría me parece una de las interpretaciones más interesantes de toda la película, porque transforma a Atenea, la convierte en algo mucho más humano, mucho más trágico y mucho más perturbador. Quizás nunca fue una diosa, quizás fue una culpa, quizás fue un recuerdo, quizás fue el rostro de una víctima que Odiseo jamás logró olvidar, y que el verdadero viaje nunca consistió en regresar a Ítaca. Quizás el verdadero viaje era intentar escapar de las cicatrices que la guerra dejó dentro de él. Pero esa es solo mi teoría. Ahora me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que Nolan nos contó una historia de dioses y héroes? ¿O una historia sobre traumas, memorias y culpas disfrazadas de mitología? Déjamelos en los comentarios porque voy a estar leyendo todas las opiniones. Y si te gusta este tipo de análisis, suscríbete para más teorías y explicaciones de cine. Y recuerda, esto fue Spoiler.